Bienvenidos a la semana 2, en donde seguiremos atravesando el proceso de investigación paso por paso. En la semana 1 estuvimos viendo todo lo relacionado a lo que es el planteamiento del problema, desde cómo se concibe una idea, un tema, cómo nace un problema, de dónde podemos nutrir esa primera idea. Luego vimos cómo realizar todo lo que es el tema del planteamiento del problema. Hablamos un poco de los antecedentes, hablamos de la pregunta, cómo realizar una pregunta de investigación, pasarla un poco por el acrónimo del FINER. Luego fuimos viendo las preguntas asociadas que junto con la pregunta general se convierten luego en los objetivos de nuestra investigación. También hablamos un poquito de lo que es la justificación y los alcances y las limitaciones de nuestra investigación. Seguidamente vamos a realizar un recorrido por lo que es el siguiente punto, que es el marco teórico y que va de la mano con la búsqueda de la información. Es importante aclarar que la revisión de la literatura, por decir así, el acercamiento a los libros, a los artículos, a toda esa fuente de información, se realiza durante todo el proceso de investigación. En primer lugar, en el momento de concebir un tema de investigación y en el momento de profundizar acerca de una problemática, es importante empaparnos con toda la información que podamos encontrar al respecto antes de plantear el problema. Luego, en el momento de llevar a cabo, digamos, la fase operativa del trabajo, también tenemos que asegurarnos de tener un acercamiento a la literatura, porque esto nos va a permitir que nuestro trabajo cuente con unas bases sólidas, teóricas y que tenga el rigor científico que toda investigación debe tener. Entonces vamos a empezar, antes de hablar de lo que es el marco teórico en sí, es importante precisar algunas cuestiones que tienen que ver con el mismo. Por ejemplo, esta imagen representa un poco el ciclo o el círculo de lo que, de cómo tiene que darse el acercamiento a la literatura. En primer lugar, tenemos que hacer una revisión de la misma. Es decir, tenemos que conocer aquellas fuentes de información donde podemos recurrir. Más adelante vamos a ver que contamos con fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias. Entonces es importante realizar primeramente una revisión para luego pasar a una selección, una lectura y crítica de lo que vamos encontrando, porque así como hoy día tenemos acceso a un montón de información, a un montón de trabajos previos realizados sobre el tema que nos interesa, tal vez desde otra perspectiva, es importante también tener la capacidad de leer algo de manera crítica, es decir, poder discriminar aquello que está mayormente relacionado a nuestro tema y aquello que no es muy necesario seguir leyendo para hacer una inversión correcta del tiempo, ¿sí? Todos hoy día estamos corriendo detrás de nuestras actividades, tenemos poco tiempo, entonces el poco tiempo que podamos dar a la lectura de estos trabajos debe ser efectivo. Entonces, haciendo una selección de lo que nos va a ser relevante y lo que no. Y por último, extraer también lo relevante relacionado al problema. O sea, más adelante vamos a ver algunas técnicas de qué hacer con un artículo cuando encuentro, qué hacer con un libro cuando encuentro algo que está relacionado al tema y me interesa. Cómo poder seleccionar y cómo discriminar qué es lo que me va a servir y qué es lo que no me va a servir tanto. Entonces, es importante una idea central antes de empezar. No podemos investigar sin leer. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hacer un buen trabajo de investigación es importante realizar la lectura constantemente y todo el tiempo, en el momento previo al planteamiento, para empaparnos justamente del tema,
en el momento en el que transcurre nuestra investigación para poder ir haciendo el contraste, lo que ya existe con lo que voy encontrando y también al momento final de la investigación para referirnos nuevamente al marco teórico y lo que sea que hayamos encontrado o lo que sea que hayamos concluido con nuestra investigación. Entonces, el punto principal de la idea principal del marco teórico y del video de hoy es recordarles que sin lectura no hay investigación. Entonces es muy importante cuando emprendemos un proyecto, cuando iniciamos eh, las ganas de escribir un artículo científico, tenemos que estar bien convencidos de que vamos a eh, invertir el tiempo en mucha lectura y lectura crítica y efectiva. Entonces, ¿qué es el marco teórico? Van a encontrar también en alguna literatura que se refieren al marco teórico como el marco referencial. La verdad que la terminología no es mucho lo que interesa, no obstante, lo que realmente importa es el contenido del marco teórico, ¿sí? Entonces, a veces pensamos o tenemos la concepción errada de que el marco teórico es leer un montón de libros y colocar un poco de cada libro sobre algún tema de investigación, pero el marco teórico es mucho más que un resumen, que una simple extracción de información y un compilado. El marco teórico es el resultado de una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el tema seleccionado y refleja la base teórica en la cual se apoyará el estudio. O sea, muchas veces le ponemos mucha importancia al planteamiento del problema o a la parte metodológica, pero nos olvidamos que el marco teórico es el sustento de nuestra investigación. Constantemente hacemos una interacción con el marco teórico. Desde el momento en que planteamos los objetivos, al plantear los objetivos, son los objetivos los que nos van a ayudar a armar nuestro marco teórico. Entonces, mientras estamos armando el marco teórico, nos referimos también a los objetivos a ver si estamos yendo por el camino correcto. Y a medida que vamos definiendo, por ejemplo, otras cuestiones como las variables que vamos a ver en la siguiente semana, estas también están relacionadas al marco teórico y todo lo que yo pueda encontrar en la parte de la metodología, en el análisis de los datos que voy encontrando, necesariamente los voy a contrastar con la teoría que sustenta mi trabajo. Entonces es muy importante que nuestro marco teórico sea realmente sólido, esté bien construido y sobre todo que haya mucho análisis y mucho pienso en el momento de estructurar cuál va a ser el capítulo 1, cuál va a ser el capítulo 2, el capítulo 3. Realmente no es solamente poner un montón de teorías y ya está, sino que vamos a ir viendo cómo tenemos que estructurarlo según la lógica de nuestro trabajo. El marco teórico entonces consiste en explicar, como su nombre indica, teóricamente los conceptos que forman parte de un tema de investigación. Eh, si, por ejemplo, yo les mencioné anteriormente en el video anterior el tema de la relación que existe entre el aprendizaje colaborativo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, necesariamente si mi pregunta de investigación tiene estos dos conceptos, yo voy a explicarlos en el marco teórico. El marco teórico va a tener un apartado en donde yo pueda explicar estos conceptos y los defina según el marco de la investigación, ¿sí? Entonces tenemos por un lado las teorías, por otro lado los conceptos. El marco teórico también es visto como un conjunto de aspectos históricos, porque hacemos referencia a los antecedentes de la investigación, conceptuales, lo que dije anteriormente, metodológicos y empíricos,
organizados de manera coherente y crítica. Por eso, cuando nos sentamos a estructurar nuestro marco teórico, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y con mucho tiempo y ver cómo todos los elementos de nuestro tema se entrelazan y se interconectan de modo a poder encontrar un hilo lógico y coherente. Entonces, para el marco teórico necesito tener en cuenta estas palabras claves. La organización. Porque como les dije, hay un montón de información, un montón de artículos científicos, un montón de tesis publicadas. eh, entonces, el primer paso sería organizar. Luego de hacer esta búsqueda en las fuentes de información, entonces es organizar. ¿Y cómo puedo organizar? Bueno, eso va a depender de cada uno, la estrategia o la técnica, pero si estamos trabajando, por ejemplo, en carpetas, en la computadora, ¿verdad? Ir haciendo carpetas según los subtemas que hacen referencia a nuestro tema principal, ¿verdad? Si estoy trabajando con documentos en formato PDF o en formato Word, voy a decidir si voy a resaltar, si voy a subrayar, si voy a escribir comentarios al costado, o sea, tengo que tener un sistema, tengo que conocer primero qué sistema me funciona a mí para poder organizar toda la información. Otra palabra clave es síntesis, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con las técnicas de ordenamiento de la información. Encontramos un artículo que de repente tiene, no sé, eh, o una tesis que tiene 150 páginas, pero de todas esas 150 páginas a nosotros nos interesa solamente 2 párrafos. Entonces, ¿cómo hago para ordenar eso? Tengo que encontrar un sistema que a mí me sea útil para sistematizar la información. Entonces, si estamos trabajando, como dije, en la computadora, las carpetas son de mucha ayuda, las notas y los comentarios en los documentos también ayudan mucho. O de repente, algunos todavía prefieren hacerlo a mano, tener un cuaderno de notas, una bitácora de investigación donde vamos tomando nota de las cosas que vamos leyendo y vamos anotando como unas fichas que nos van a ayudar después en el momento de realmente empezar a redactar el marco teórico, ¿verdad? Y por último, también tener en cuenta los antecedentes y las investigaciones previas que se realizaron sobre nuestro tema. Muy pocas veces nuestro tema va a ser inédito, ¿verdad? Nunca antes estudiado. Realmente son muy pocos los temas que no han sido mirados desde algún punto de vista. Entonces es siempre bueno recurrir a las investigaciones previas para ver con qué contamos y cuál es el estado del arte del tema que nos interesa, ¿sí? ¿Qué no es el marco teórico? El marco teórico o marco referencial, como dije al comienzo, no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto. Tenemos la errónea concepción de que el marco teórico es solamente copiar y pegar partes de libros y partes de investigaciones y partes de artículos y esperar que eso tome sentido. El marco teórico es algo que lleva tiempo y que lleva mucho análisis en el momento de concebir, ¿sí? Entonces no es solamente cortar, pegar, citar, llenar de citas. Nuestro trabajo es realmente, hay mucha redacción y hay mucho análisis en el marco teórico. ¿Cuáles son sus funciones? En primer lugar, proporcionar al investigador la información coordinada y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema. Si yo quiero investigar sobre el impacto de el aprendizaje colaborativo o el impacto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje colaborativo, entonces tengo que, con el marco teórico voy a poder encontrar un orden en este caudal de información que existe y poder discriminar qué aspectos de las TIC
qué aspectos del aprendizaje colaborativo voy a incluir. Entonces, coordinado y coherente, la primera función. La segunda función es averiguar resultados y metodologías de investigaciones ya realizadas, empezar siempre con lo que ya se ha hecho, lo que ya se ha encontrado, lo que ya se ha investigado. Esa es nuestra base. El marco teórico también ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Como le dije anteriormente, yo necesito tener, si voy a hablar sobre el aprendizaje colaborativo, bueno, debo precisar qué es el aprendizaje colaborativo en esta investigación. Si hablo de las nuevas tecnologías, tengo que describir qué son las nuevas tecnologías en el contexto de mi problema en particular. Delimita el área de la investigación, el marco teórico, y también cumple la función de compendiar los conocimientos en el área que se va a investigar. O sea, encontramos un mundo de información y vamos acotándolo, y eso es lo que presentamos en el marco teórico. Todo lo que nos va a servir y va a ser relevante. También nos permite tener información sobre antecedentes históricos del objeto de estudio que se vinculen con el presente y arriesguen predicciones o tendencias, ¿sí? Entonces, vamos un poco al pasado para ver lo que se ha hecho, cómo se vincula eso que se hizo con el presente, con el estado del arte, con la situación que yo describo en el planteamiento del problema, y algunas situaciones que tal vez emitan cierta predicción o tendencia de cómo se va a dar algo. Con el marco teórico también podemos averiguar resultados y metodologías de investigaciones ya realizadas. Muchas veces nosotros empezamos una investigación y decimos, bueno, yo quiero utilizar tal metodología o quiero utilizar tal instrumento, pero miramos a través de la literatura y vamos aprendiendo también cuáles fueron aquellas metodologías exitosas o que presentaron mayor obstáculo, y también nos da como esa retroalimentación hacia qué camino tomar. Los elementos del marco teórico o del marco referencial son básicamente tres. Primero, hablamos de los antecedentes y de todo lo que ya se ha estudiado, de todo lo que ya se sabe, y ejemplos de investigaciones similares o investigaciones relacionadas a nuestro tema que se han hecho. Primero a nivel global internacional, luego a nivel regional y por último, si es posible, a nivel nacional. O sea, tenemos que empezar con lo más general hasta ir a lo más específico. Entonces, los antecedentes son todos los estudios realizados a nivel mundial, a nivel regional, que en nuestro caso podría ser el Mercosur, podría ser las Américas, y por último, lo que es nuestro país, ¿verdad? Y si quiero ir aún más específico, dependiendo del tema que elijo, la ciudad, el barrio, etcétera. Sí, eso ya va a depender mucho del tema que yo tomé. Luego hablamos de las bases teóricas, que son todas aquellas teorías que sustentan nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje colaborativo y las nuevas tecnologías, entonces yo voy a buscar qué teóricos de la pedagogía hacen alusión al aprendizaje colaborativo. Voy a buscar qué nuevas teorías hablan de esta virtualidad y de la necesidad de la incorporación de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, siempre hay una teoría detrás de nuestro trabajo. Sea cual fuere el trabajo, siempre hay una base teórica que debemos mencionarla y debemos desarrollarla, porque al fin y al cabo esa es la base que nos va a servir en el momento de preparar los instrumentos, en el momento de hacer nuestras conclusiones, en el momento de hacer nuestro análisis. Entonces, siempre que elegimos un tema, tenemos que buscar la parte teórica que sustenta, ¿verdad? Y por último,
el último elemento sería el marco conceptual, es decir, definir los conceptos que forman parte de nuestro problema, ¿sí? Vamos a ver en un ejemplo en un ratito. Sin leer no hay investigación. Vuelvo a repetir, lo dije al inicio y lo vuelvo a decir. Entonces, para construir un buen marco teórico, para presentar buenos antecedentes, bases teóricas robustas y unos conceptos que realmente hagan alusión a nuestro trabajo, necesariamente tenemos que leer, ¿sí? Vamos a mirar algunos ejemplos de la construcción del marco teórico. Por ejemplo, el tema de investigación era alimentación y aprendizaje. Entonces, acuérdense que el tema siempre es general y busca la relación entre dos o más conceptos. Entonces tenemos acá, por un lado, la alimentación y por otro lado, el aprendizaje. ¿Cuál es el problema de investigación en este caso? O lo que se quiere investigar es la influencia de la alimentación en los escolares, ¿sí? Por ejemplo, en los niños y en los adolescentes en edad escolar. ¿Cómo podríamos ordenar nuestro marco teórico? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo poder estructurar la información? Entonces necesariamente tengo mis palabras claves, ¿verdad? Que son alimentación y escolares. Ahí ya tengo dos grandes eh, capítulos, por decir así, o dos grandes títulos en los que voy a basar mi marco teórico. Y un tercer eje sería lo que es toda la parte de la influencia. Entonces, nuestro marco teórico podría quedar muy, muy sencillo, es solo un ejemplo, algo como esto. En el capítulo 1 hablamos de la alimentación. 1.1 hacemos el concepto de alimentación. Ahí está ese marco conceptual del que hablaba. 1.2, la pirámide alimenticia, por ejemplo. Y vamos desarrollando 1.3, 1.4 según la lógica de mi investigación. El capítulo 2 podría ser los escolares. Entonces, antes de todo necesitamos saber el concepto de educación, el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo cognitivo del adolescente, podrían ser factores asociados, etcétera, etcétera. Y el capítulo 3 sería la influencia de la alimentación en los escolares. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner todos los antecedentes, estudios realizados, estadísticas, cuál es el estado del arte a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional. Esta es una forma de estructurar el marco teórico. Entonces yo tomo los conceptos clave y dentro de los conceptos clave voy haciendo su definición, su conceptualización y después una explicación de los subtemas que hacen a los temas grandes. Esa es una forma de estructurar. Otra forma de estructurar puede ser así. Por ejemplo, el tema es didáctica superior universitaria. Es un tema bien general. Ahora, el problema son, o el trabajo de investigación se centra en las necesidades formativas de estudiantes de didáctica superior universitaria. Entonces, si yo sigo mi lógica anterior, mi ejemplo anterior, eh, voy a hablar de un eje principal que tiene que ver con las necesidades formativas y otro eje de la didáctica superior universitaria. Y yo puedo hacer eso, está correcto, ¿verdad? Entonces debería empezar a hacer la definición, la conceptualización, los antecedentes, el estado del arte y seguir en esa línea, ¿verdad? Pero también puedo hacer algo cronológico, por decir así, o algo que luce así. Empiezo con los antecedentes, antecedentes de la investigación, entonces cuento un poco acerca de una investigación que se hizo en Cuba, otra que se hizo en Bolivia, otra que se hizo en España. Después, bien grande. Después voy acotando un poquito más, hablando de lo que es la docencia en la Universidad
del siglo XXI. Y ahí voy a hablar de las teorías del aprendizaje, qué es el aprendizaje significativo, qué es el socioconstructivismo y el estudiante protagonista de su aprendizaje. Después voy a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya me voy metiendo un poquito cada vez más en lo que es la didáctica, ¿verdad? La didáctica superior universitaria. Después hablo de los modelos de formación de los docentes. Ahí cada vez ya voy acotando más el tema, ya voy cerrando más el embudo. Y después recién hablo del marco conceptual. Y ahí voy definiendo lo que es una necesidad formativa, qué es la didáctica superior universitaria, porque, digamos, si yo defino necesidad formativa, primero tengo que definir qué es necesidad y después qué es formativa. Entonces, voy a encontrar una infinidad de definiciones para estos vocablos, pero mi tarea como investigador es encontrar la definición de el concepto y cómo lo relaciono con el trabajo, ¿sí? Y por último, ahí, por ejemplo, tenía las ofertas educativas para estudiantes docentes y donde se cuenta un poquito más ya de los programas de didáctica superior universitaria. Entonces, esta es otra forma de estructurar nuestro marco teórico. Ya va a depender mucho del tema y de la creatividad del investigador, ¿sí? Y de cómo funciona la mente muchas veces y la estructura de la persona y cómo le es más fácil organizar la información con la que cuenta. Entonces, para poder construir nuestro marco referencial o nuestro marco teórico, necesitamos indefectiblemente pasar por una fuente de información, ¿verdad? Entonces encontramos la fuente de información primaria, que serían aquellos artículos originales de una revista científica, manuales, tesis, monografías, tratados, libros de texto, que deben tener una antigüedad de 2 o 3 años, hasta 5, para que tengan validez en una investigación, ¿verdad? O sea, no ir a una tesis demasiado antigua, demasiado fuera de data, porque digamos, el conocimiento es dinámico y lo que era hace 20 años en algunos aspectos ya no es así. En algunos casos, sí, por supuesto, algunas verdades que no han cambiado. Por eso depende mucho del tema, ¿verdad? Pero en ciencias sociales generalmente lo que se busca es trabajar con libros o materiales que no sean mayores a 5 años. Em, También hablamos de compilaciones que aparecen en formato de libro, hecho por muchos autores y tiene un alto grado de especialización. Por ejemplo, en las revistas que tienen unos capítulos específicos a un área o a un tema o a una disciplina, ¿verdad? Eso vamos a ver en un ratito cómo encontrar. Después están las fuentes secundarias, que son índices de revistas, los índex, revisiones literarias, revistas de resúmenes, catálogos, bases de datos, revisiones sistemáticas y resúmenes. Em, Todas estas fuentes nosotros vamos a encontrar en un ratito, les voy a dar algunos sitios que pueden ir revisando para empaparse un poco de esto. Una cosa que me olvidé mencionar en lo previo, tesis, generalmente se trabaja con tesis de maestría. Si vamos a utilizar una tesis de grado o una tesina, debe ser demasiado relevante para nuestro tema, porque generalmente se utiliza de maestrías y doctorados. Entonces, si yo voy a incluir en mi marco teórico, en mi literatura, una tesis de grado, una tesina, eh, cómo voy a sustentar que está ahí presente solamente porque sea indispensable y demasiado relevante para nuestro trabajo, ¿sí? Recordar eso.
Y las fuentes terciarias es en donde se encuentran la síntesis de los documentos primarios y secundarios. Y estos se llaman los directorios. Vamos a ver en un ratito. Entonces aquí están las sugerencias prácticas para aprovechar la consulta bibliográfica. Una vez que empiecen, una vez que conozcan todos estos repositorios que voy a compartir con ustedes y se den cuenta de la inmensidad de lugares y el número de repositorios que hay y toda la información disponible realmente puede ser abrumador. Pero entonces es importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, no hay necesidad de leer un libro en su totalidad. Si encuentro un libro, ya sea en formato electrónico o tengo la posibilidad de acceder a un libro físico, no tengo que sentirme abrumado en leer todo el libro, sino que tengo que hacer la lectura crítica y ver qué capítulo, qué parte, qué apartado es relevante y solamente enfocarme en eso, ¿sí? No leer simplemente con los ojos. Y me gusta mucho esta frase porque muchas veces cuando hacemos la revisión de la literatura, decimos, bueno, 1 hora para leer. Entonces hacemos como una pasada con los ojos, leemos, no, no hay nada, no encuentro nada, y siguiente, siguiente. Pero cuando nos disponemos a hacer una lectura crítica, tenemos que tener a mano un cuaderno o la computadora o notas para poder interactuar con lo que vamos leyendo. A su vez, ir escribiendo comentarios o ir haciendo notas personales que después nos van a ayudar en el momento de la construcción. Y como mencioné, hacer anotaciones, apuntes o fichas. Y mantener un orden, ¿sí? El orden en el sistema que cada uno se conoce, si va a ser por carpeta, si va a ser por orden alfabético, si va a ser por autor, cómo va a organizar todo lo que tiene, eso depende mucho de cada persona, ¿sí? Pero hay que encontrar un sistema. Lo que a mí me funciona es crear carpetas con los temas, digamos, que están relacionados al problema y después puedo ir a acceder a ellos de manera más fácil. Bueno, y aquí yo les dejo en este video algunas direcciones de algunos buscadores académicos y repositorios. Ustedes pueden pausar el video en cualquier momento y acceder a estos links. Y bueno, están allí puestos. Yo lo que quiero recordarles es una vez más que sin leer no hay investigación, por lo tanto es sumamente importante empezar con el ejercicio de la lectura crítica de toda la información que yo pueda encontrar acerca del tema de investigación. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, voy a mostrarles algunos de estos repositorios que les estuve comentando. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algo tan básico como el sitio de la Real Academia Española, que nos va a ayudar en el momento de conceptualizar algo, ¿sí? Ya sea nuestras variables o alguna arista de nuestro tema. Entonces, siempre podemos acudir al sitio web de la Real Academia Española. También tenemos un diccionario que recomiendo, que es muy bueno, es el wordreference.com. Y ahí ustedes van eligiendo, por ejemplo, aquí la definición en español, también es un muy buen diccionario que tiene muchos recursos. Eh, También el conocido el Google Académico, ¿verdad? Entonces, donde podemos tipear el tema que nos interesa y nos va arrojando una lista de libros, de artículos sobre lo que sea que estamos buscando. También van a encontrar el Open Door, donde este es un repositorio que les permite, por ejemplo, buscar
artículos o información según el país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de países. Por ejemplo, vamos a hacer clic que tenemos para Paraguay, ¿verdad? Tenemos un portal del conocimiento y tenemos el sitio del cielo Paraguay, ¿verdad? Que son también los repositorios donde están los artículos de aquí. Entonces, hacemos clic y nos va a ir direccionando a los sitios. Pero, como les dije, también pueden ver cuando les recomendaba hablar del estado del arte y de los antecedentes a nivel internacional, regional, etcétera. Entonces, aquí pueden ir viendo en cualquier parte del mundo el tema, ¿verdad?, que están investigando. Después está la Scientific Electronic Library Online, que es la famosa Cielo, que van a escuchar mucho. Entonces aquí pueden también, ya les da la opción de buscar artículos, ¿sí? Y también acá están las colecciones por país y las revistas. Entonces, o sea, hay una inmensidad de opciones para encontrar. Y aquí también inclusive tienen por temas. Entonces realmente es fascinante cuando uno dispone de un poquito de tiempo y empieza a buscar y empieza a encontrar sobre su tema, sobre el problema, encuentra investigaciones previas. También aquí van a encontrar redalic.org, donde van a encontrar, por ejemplo, las revistas por país. Qué sé yo, vamos a México, por ejemplo, ahí nos va a cargar. Está buscando todas las revistas y encontramos, por ejemplo, la revista sociológica, la revista valenciana, la Teria, la Sincronía, un montón de revistas que son revistas indexadas y que tienen el rigor científico. Ustedes pueden trabajar sin problema con los artículos que estén presentes aquí. Vamos a lo que es Paraguay, ¿verdad? Está el sitio SICO del CONACYT, donde también van a poder tipear aquí, buscar acerca del tema. Tienen la opción de búsqueda avanzada, tienen ebooks recomendados, algunos recursos disponibles, noticias, o sea, todo lo que es de la sociedad del conocimiento. También está este repositorio muy interesante que es del Perú, que se llama Alicia, que significa acceso libre a la información científica para la innovación, y tiene un montón, fíjense cuántas tesis de grado, tesis de maestrías, artículos, reportes, tesis de doctorado. O sea, como le dije anteriormente, pueden empezar leyendo una tesis de grado y ir de ahí, ¿verdad? O sea, si todavía, por ejemplo, no tienen tema, una buena forma de buscar temas es leyendo tesis y leyendo resultados y leyendo recomendaciones y partir de ahí, ¿verdad? Aquí están, por ejemplo, algunas de las áreas de investigación y en los links a las universidades o instituciones integrantes. Este sitio es muy completo, es muy interesante. También van a encontrar Flaxo Andes, la dirección del Flaxo Andes, para la región andina y América Latina. Esto es muy interesante para los antecedentes de la investigación y todo lo que tenga que ver eh, con, en este caso, ciencias sociales, ¿sí? Y la parte regional. Otro sitio es la Biblioteca Digital Mundial. También van a encontrar un montón de artículos y un montón de información que hay que saber ordenar y hay que saber discriminar, por eso hay que dedicarle tiempo. Y otro sitio que recomiendo también es Dialnet, que es así como el Redalic también, o Cielo, es un repositorio de, bueno, hay revistas, hay documentos, hay tesis que ustedes pueden ir
mirando y pueden ir leyendo y pueden ir aprendiendo más para preparar su marco teórico. Entonces, terminamos así esta segunda semana donde hablamos de lo que es el marco teórico o marco referencial, cuáles son las fuentes de información, de donde podemos encontrar eh, información justamente sobre nuestro tema y vimos algunos repositorios de tesis, de artículos, de revistas que nos van a servir en el momento de la construcción del marco teórico. Entonces, ahora pueden pasar a las actividades de la semana y recuerden que tienen el foro de consulta o el correo por si tienen cualquier duda. Entonces, nos vemos la próxima semana.